8. Y voy a pedir mientras tanto que Ramón proyecte una imagen ahí en la pantalla. Y eso es para dar la última oportunidad a todos aquellos que todavía no se han enterado y que quieran acompañarnos a él en este año 2019. Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 27 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Salieron Jesús y sus discípulos de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Amén. Amén. Fijaros que en este Evangelio Marcos se queda en esa parte de la frase. Pero si leemos el Evangelio de Mateo y también el de Lucas, añade el escritor unas palabras que Jesús dijo a continuación. Pedro le confiesa como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le responde: bienaventurado eres tú, Pedro, porque estas palabras no te las ha revelado el hombre, la carne, la sangre. Estas palabras han sido reveladas por el Espíritu de Dios. En estos días estamos teniendo un sentir fuerte de parte del Espíritu Santo, de, como bien decía Eloy, de volver al origen, volver al principio de todas las cosas, y no para añorar tiempos pasados, porque yo no creo ese refrán que dice que cualquier tiempo pasado fue mejor. Yo creo que con el Señor lo mejor siempre está por venir, lo mejor siempre está por delante. Amén. Porque Dios, que cada día hace cosas nuevas, está preparando un lugar mejor para todos aquellos que hemos confiado y esperamos en Él. Amén. Pero hay algo que sucede en la vida del creyente, en su caminar con el Señor, que tiene que ver con el plan que Satanás desde el principio de los tiempos ha desarrollado y quiere desarrollar en tu vida. ¿Por qué debemos volver cada día al origen? ¿Dónde está el origen? ¿Cuál es el origen de tu vida? Alguno dirá: bueno, cuando mi mamá me dio a luz. Bueno, ese es el origen de tu vida natural. Pero el origen de todo está en Dios. El origen de todo está en Jesús, por el cual fueron creados los cielos y la tierra, el cual sustenta todo en la diestra de su justicia. Así que el origen de tu verdadera vida es Jesús, está en Jesús. Y algo que el enemigo intentó robar en la eternidad fue el trono, el lugar de Dios. Quiso ser igual a Dios. Y si vemos en el plan de Dios para traer redención al ser humano por medio de la persona de Jesús, desde el primer momento Satanás intentó acabar con Jesús. Vemos que cuando fue anunciado el nacimiento del Mesías, llegó a oídos de Herodes. ¿Y Herodes qué dijo? Le dijo a los magos: id y ved dónde se halla el niño, y después volved y decidme dónde está, para que yo vaya y le adore. Su único plan era terminar con el Mesías, era acabar con Jesús, era destruir el plan de Dios de salvación. Pasó con Moisés, que es un tipo de Jesús. Pasó con José, que es un tipo de Jesús, un símbolo. Algo que Satanás intenta hacer en tu vida y en mi vida todo el tiempo es robar la presencia de Jesús de nuestras vidas. Robar la presencia de Cristo en nuestras vidas. Y lo hace de muchas maneras. Lo hace con el pecado, lo hace con la tentación, lo hace con el afán, con la ansiedad, con las preocupaciones. Lo hace con todo aquello que nos distrae y desvía nuestra atención. Por eso aquí Jesús está diciendo y está haciendo una pregunta. ¿Quiénes dicen los hombres que yo soy? ¿Qué dice el mundo acerca de mí? Y esa pregunta es la que yo te hago a ti, reflexionando en lo que antes Loide nos decía. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Y parte del objetivo que tenemos cuando viajamos a Israel es ir a los orígenes, ir al lugar donde todo empezó, ir al lugar donde Jesús vivió, donde Jesús enseñó acerca de aquello que ya los profetas habían enseñado cientos de años atrás. Y a través de la arqueología, la historia, como algunos hermanos y hermanas pudieron disfrutar el año pasado,
profundizar en la palabra y comprender mucho mejor qué es lo que el Señor nos está queriendo decir. Así que, una vez más, en este año del 5 al 12 de diciembre, si alguien quiere acompañarnos, por favor, que lo apunte en su agenda y que me lo haga saber. Estaremos encantados de que venga con nosotros. Pues ya puedes quitar la imagen. La presencia de Jesús. La presencia de Jesús. ¿Quién dicen los hombres que yo soy? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu vida? ¿Qué significa Jesús para ti cada día, en cada decisión, en cada momento? ¿Cuánto tiempo de tus pensamientos están dedicados a la persona de Jesús? ¿Qué importancia tiene Jesús en tus decisiones? ¿Qué relevancia tiene Jesús en aquellos pasos que das cada día? Porque de eso se trata el cristianismo. Sin Cristo no hay cristianismo. Por lo tanto, si Jesús no es el centro y el todo de nuestra vida no es una vida cristiana. Podrá ser algo parecido, podrá ser una vida religiosa, podrá ser una vida sucedánea, pero no es una auténtica vida cristiana, porque como bien compartíamos hace un par de meses, la vida cristiana normal es la vida de Jesús. Todo cristiano que quiera llevar una vida cristiana normal debería vivir cada día imitando a Cristo. ¿Amén? Y todo lo que no se parezca a Cristo en nuestras vidas no es normal, es anormal, es extraño. Nada tiene que ver con el reino de los cielos. ¿Saben? El mundo ha conocido a muchas personas, y muchas de ellas personas honorables. A los que nos gusta la historia, pues nos gusta también estudiar la vida, la biografía de hombres y mujeres que han destacado en la antigüedad por muchos de sus logros. Son personas que nos han causado y que causan admiración por lo que hicieron, por lo que desarrollaron, por las metas que lograron, causan respeto, cariño, el temor y en algunos casos, en función del uso que le dieron a su vida, incluso espanto, ¿no? Como puedan ser algunos conquistadores que ha habido en la historia de la humanidad. Ahora bien, si las estudiamos, las analizamos, ninguna de ellas es comparable a la persona de Jesús. Ninguna se puede comparar a la persona de Jesús. Y los evangelios presentan a Jesús tal y como el mundo que lo rodeaba lo percibía, y es con admiración. En los evangelios vemos cómo personas de todo tipo, cuando tenían un encuentro personal cara a cara con el Maestro, de alguna o de otra forma sentían admiración por Él, se maravillaban por Él. Ya fueran las multitudes, ya fueran sus discípulos, ya fueran los gobernantes como el propio Pilato, o incluso sus enemigos, todos en algún momento se maravillaron de Jesús. Y la pregunta que el Señor te hace a ti en esta mañana, ¿tú te sigues maravillando de Jesús? ¿Sigues maravillándote de Jesús? ¿O es un personaje más en tu historia? ¿Es alguien más que está ahí, en el armario, y de vez en cuando acudes a Él, siempre o casi siempre, para pedirle algo? Déjame recordarte que Jesús es Dios. Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es el creador del universo, el sustentador de todas las cosas. Jesús es el único juez justo. Jesús lo es todo. Y tú sin Él, como te decía el viernes, no eres nada, absolutamente nada. Nosotros sin Cristo no somos nada. Amén. ¿Es Jesús maravilloso para ti? Y fijaros, vamos a ver en esta mañana cómo ante esta pregunta los discípulos le expresaron a Jesús la confusión que la gente tenía acerca de Él. Es decir, ¿quién dice a la gente que yo soy? Y por lo visto la gente no atinaba. Era inexplicable a la mente humana la persona de Jesús. Y por lo tanto se maravillaban de Él. ¿Por qué se maravillaba la gente de Jesús? Todos hemos leído la Escritura por lo menos una vez en nuestra vida, ¿verdad? ¿Por qué se maravillaba la gente de Jesús? Porque lo bonito que lo ponen, físicamente hablando, eso tiene que ver más con la imaginería de la época medieval y después el Hollywood moderno, que con lo que nosotros sabemos de Jesús. No sabemos cómo era físicamente. Y también la palabra nos enseña en Isaías que tampoco destacó por su hermosura física. ¿Por qué destacaba Jesús? No era alguien famoso, no era alguien rico, no era alguien que hubiese inventado nada, no era alguien que viniese de una familia importante. En primer lugar, leemos, y tenemos algunos ejemplos, que la gente se maravillaba de su doctrina.
La gente se maravillaba de su enseñanza. La gente se maravillaba de lo que Jesús enseñaba. No solo de cómo lo enseñaba, que era con autoridad y con poder, sino de lo que Jesús enseñaba. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 28, que cuando Jesús terminó estas palabras, estaba hablando acerca de lo que predicábamos el domingo, la parábola de los cimientos. Semejante es a aquel que construye su casa sobre la roca, y no sobre la arena. Está enseñando acerca de la importancia de construir nuestra vida sobre el cimiento firme que es la persona y obra de Jesucristo. Dice que cuando terminó de hablar estas cosas, la gente se admiraba de su doctrina. No habían escuchado a nadie hablar de esta manera. Salió Jesús de allí, Marcos capítulo 6, versículo 2, y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban, se maravillaban, y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Ellos estaban pensando, pero si este es Jesús, conocemos a sus hermanos, a sus hermanas, sabemos quién es su padre, o bueno, su supuesto padre, porque todos sabemos que Jesús fue un hijo ilegítimo. La gente pensaba eso de Jesús. Sabían que Jesús no había estudiado en las mejores universidades, sino que era un chico de pueblo, nacido en Belén, criado en Nazaret, crecido trabajando con su padre, yendo a la escuela como todos los demás niños. ¿De dónde tiene estas cosas? ¿De dónde las ha sacado? ¿Dónde ha estudiado este hombre? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Decían, y estos milagros que por sus manos son hechos. Los propios religiosos de su época, los que creían que sabían, que conocían la Torá, que conocían la ley de Dios, se admiraban y se asombraban ante las palabras de Jesús. Incluso sus opositores. Jesús fue perseguido casi toda su vida. Jesús fue perseguido antes de nacer, fue perseguido después de nacer, y fue perseguido durante su edad adulta, cuando ministraba públicamente. Dice que, y algunos de ellos querían prenderle. Jesús había subido a la fiesta y los fariseos enviaron a los alguaciles, enviaron a la policía municipal a decirles, oye, escuchad a ver lo que dice y en cuanto diga algo de lo que podamos acusarle, lo prendéis y lo traéis a nosotros. Y ahí van ni cortos ni perezosos y se ponen a escuchar a Jesús en el templo. Y algunos de ellos querían prenderle, Juan capítulo 7, versículo 46. Pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Y la respuesta de ellos es maravillosa. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Incluso aquellos que se oponían a él, aquellos que procuraban hacerle mal, debían reconocer que no había un hombre sobre la tierra que hablase con la gracia, la autoridad y la sabiduría y el poder que Jesús tenía. Cuando tú escuchas a Jesús, porque escuchas a Jesús, ¿verdad? Escuchamos a Jesús, ¿verdad? ¿Qué produce en ti? ¿Qué produce en tu vida el escuchar a Jesús? ¿Admiración? ¿Susto? ¿Confianza? ¿Seguridad? ¿Adoración y entrega? Algo maravilloso, mis amados hermanos y hermanas, es que Jesús aún hoy sigue asombrando a millones de personas. Jesús aún hoy sigue asombrando a millones de hombres y mujeres por su doctrina, por la claridad con la que habla, la profundidad de sus palabras, su sabiduría, su sencillez y su autoridad, las cuales, mis amados hermanos, nunca han sido ni serán jamás igualadas. La vida o la humanidad ha dado hombres y mujeres muy sabios y los dará aún seguramente, pero ni uno solo de ellos puede compararse ni lo más mínimo con Jesús ni con sus enseñanzas. Amén. Por eso, mis amados, es tan importante conocer la doctrina de Jesús. Es tan importante conocer la palabra de Dios. Es tan importante conocer y reconocer a Jesús en la palabra, para conocer la verdad y que en esa verdad seamos libres. Las personas se admiraban de su doctrina, pero además se admiraban de su poder también. Y es que una característica de la vida de Jesús durante todos sus años de ministerio público fueron las manifestaciones de poder del Espíritu Santo, las manifestaciones del poder de Dios a través de su vida. Acompáñame, por favor, al Evangelio, o al capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Seguimos en Marcos, vamos a ir al capítulo 1 y vamos a leer algunos versículos a partir del verso 21. Marcos 1, verso 21 en adelante.
Dice que entraron de nuevo en Capernaum. Muchos ya sabréis que Capernaum era un poco el cuartel general de Jesús, era el lugar donde residía habitualmente y desde allí se desplazaba a los lugares alrededor de la Galilea, al desierto o a Jerusalén. Dice que los días de reposo, entrando en la sinagoga, les enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, lo repite aquí de nuevo, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Recuerda esto, querida iglesia. Los demonios reconocen quién es Dios. Los demonios reconocen quién es Jesús. ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Los propios fariseos y religiosos, aquellos hombres que lo perseguían, aquellos hombres que lo rechazaban, aquellos hombres que lo acusaban de blasfemio, no tenían sino que reconocer que Dios había puesto autoridad en ese hombre. Que Jesús tenía autoridad de parte de Dios, aún para echar fuera a los demonios. En el siguiente capítulo de Marcos, el capítulo 2, versículo 1, dice que vemos de nuevo que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y ahí aparecen de nuevo los religiosos, los listillos de la película. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Las personas se maravillaban, no solamente de que él decía cosas que para ellos eran extrañas, incluso blasfemia, sino de que tenía autoridad no solo para perdonar pecados, sino también sobre toda enfermedad. Sobre toda enfermedad. Y saben, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Me duele encontrarme con hermanos y hermanas que llevan casi toda su vida en la iglesia y ponen en duda el que Jesús aún hoy pueda sanar. Ponen en duda en sus corazones el que Jesús tenga poder aún hoy para restaurar, para liberar, para echar fuera demonios. Déjame decirte, mi amado hermano, hermana, que quizás eres como un escriba que has leído, has estudiado mucho, pero que no has comprendido lo que el Espíritu de la Escritura dice. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y Jesús sigue sanando, Jesús sigue salvando, Jesús sigue liberando. Creamos o no creamos. ¿Amén? Así que es mejor para ti que lo creas. Es mejor para ti, como digo en ocasiones, no razones con Dios. Porque todo ser humano que ha razonado con Dios ha perdido siempre. El Señor nunca pierde. Simplemente créele a Dios. ¿Amén? Y cierro paréntesis. Pero es que vemos que incluso aquellos, y esto nos atañe a nosotros, aquellos que caminaban con Él, aquellos que vivían junto a Él cada día, aquellos que lo veían hablar, que lo veían hacer milagros todo el tiempo, dice que también se asombraban de Jesús. No vamos a leerlo para no tomar mucho tiempo, pero todos recordamos ese momento en el cual Jesús se sube a la barca después de predicar a las multitudes. Lo tenemos en el Evangelio también de Marcos, capítulo 4, se van concatenando estos acontecimientos en el Evangelio de Marcos. Vemos que les dice, vamos al otro lado. Y Jesús estaba cansado porque dice que se quedó dormido. Jesús se durmió. Y entonces
se levanta un viento. Los que estuvimos en el mar de Galilea pudimos ver lo hermoso que es ese mar, pero este año no tuvimos el privilegio de ver lo que sí vimos hace años atrás, y es que de repente se levante el viento y la barca en la que íbamos, que era bien grande, parezca una cáscara de nuez en medio de un océano. Realmente es peligroso ese mar. Está en un valle y por donde entra el viento por un lado, sale por el otro, y aquello se convierte en un mar enfurecido en pocos minutos. Bueno, pues estos hombres pescadores, hombres recios, hombres de mar, hombres que conocían, hombres valientes, que conocían el mar, de repente se asustan. Y aún habiendo visto a Jesús echar fuera al demonio, habiendo visto a Jesús sanar a la suegra de Pedro, no sé si Pedro estaba muy contento, pero lo había visto, habiendo visto a Jesús sanar a ese paralítico y perdonar pecados, de repente, ante una situación cotidiana en sus vidas y teniendo a Jesús en la barca, empezaron a temer. Y dicen: Señor, ¿por qué duermes? ¿No tienes temor de nosotros que perecemos? ¿Cuántas veces haces tú esa pregunta al Señor? Señor, ¿dónde estás? ¿No tienes cuidado de mí, que estoy solito y solita? ¡Qué mentira más gorda! ¿Cómo que estás solo? ¿En qué Jesús has creído? Porque el mío me dijo y me recuerda cada día que estaría conmigo todos los días hasta el final. Ese es el Jesús de la Biblia, es el que yo conozco, por lo menos en la palabra. O sea que nunca estamos solos. Pero además, ese Jesús me ha introducido en una familia, que es la familia de la fe, y es una familia maravillosa, que es la Iglesia. Claro que no es perfecta, tú estás en ella, ¿cómo va a ser perfecta? Por eso debemos volver a Jesús, porque parece ser que a veces cuando más tiempo pasamos en la Iglesia, más vemos los defectos de los demás. ¿Y sabes por qué es? Porque dejamos de mirar a Jesús y empezamos a mirar a los demás, cuando deberíamos mirar a Jesús para empezar a mirarnos a nosotros mismos y dejar que los demás sean tratados por el Señor. Sí, cuanto más conocemos a Jesús, porque más tiempo pasamos con Él, más deberíamos amar a la Iglesia. Esa es mi experiencia, hermanos. Cuanto más tiempo paso con el Señor y más años pasan en mi vida con el Señor, y ya van para unos cuantos, más amor tengo por la obra del Señor, más amor tengo por mis hermanos, más respeto tengo por mis pastores, más admiración tengo por los hermanos y hermanas que sirven fielmente a pesar de las muchas dificultades. Es decir, más limpia es mi mirada hacia la obra de Dios y no al contrario. Por eso debes volver con tus ojos a Jesús, para verlo a través de sus ojos, para ver su obra a través de sus ojos. Pero volviendo al texto, Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Entonces Jesús, me imagino que se despereza, los mira así de reojo como diciendo: vaya tela el trabajo que tengo yo por delante. Porque esto era el principio de su ministerio. Estamos en el capítulo 4 de Marcos nada más. Acaba de empezar la historia de Jesús y sus discípulos. Y los mira como diciendo: Padre, ayúdame, porque estos... Se levanta y le ordena al viento que se calme y al mar que se aplaque. Y entonces sus discípulos dicen: ¿pero quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Pero quién es este hombre? La respuesta es sencilla: el creador de los cielos y la tierra, el creador del viento y del mar, aquel que tiene poder sobre todo y sobre todos. Ese es Jesús. Así que, hermano, hermana, no te asombres si Jesús aún hoy te asombra. Es que no tendríamos 1.000 millones de vidas para vivir sin que Jesús nos siguiera asombrando todos los días de nuestra vida, porque Él es infinitamente maravilloso y asombroso. ¡Amén! Por su poder y por su carácter también. Las personas, sus enemigos, sus discípulos, las multitudes, se asombraban de su doctrina, de su poder, pero también por su carácter. Porque, hermanos y hermanas, el carácter de Jesús es la manifestación del carácter de Dios. El que me ha visto a mí, decía Jesús a sus discípulos, ha visto al Padre. En Él se encuentra todo. En Él se manifiesta la deidad. En Él se manifiesta todo lo que Dios es y lo que Dios hace. Una maravillosa combinación de todas las virtudes que puede tener un ser humano. Ternura a la vez que severidad. Valor a la vez que prudencia. Verdad a la vez que amor. Una pureza y santidad total y absoluta. Cuando alguien le confrontaba, Él les responde y dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado?
¿Quién de vosotros me puede acusar a mí de pecar? Lo vemos en Juan capítulo 8, versículo 46. Y es que tal y como Hebreos 7:26 dice y afirma de Él es santo, inocente, limpio, apartado de pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Amén? Ese es Jesús. Es el Jesús de la Biblia. Si no conoces a ese Jesús, tienes un problema que hoy mismo debes resolver. Ahora bien, ¿cómo vas a conocer a ese Jesús? Leyendo en la palabra y creyendo a la palabra. Leyendo en la palabra y creyendo en la palabra. Por eso decía al principio, el enemigo intenta todo el tiempo robar la presencia de Jesús de tu vida, para que veas un Jesús completamente diferente, para que veas a un Cristo completamente diferente, un Cristo limitado, débil, frágil, olvidadizo, quizás distante, y no. El Cristo que la palabra nos enseña es un hombre maravilloso, porque es Dios hecho hombre. Un hombre con poder ilimitado, porque es el poder de Dios manifestado en su Hijo, que fue encarnado para la redención de todos los seres humanos. ¿Cuántas horas pasas al día meditando en la persona de Jesús? Y no digo leyendo la Biblia o estudiándola, porque hay que trabajar, hay que atender a la familia, hay que ocuparse de las cosas del día a día. Pero en tu mente, en tu corazón, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a Cristo en tu vida diaria? Porque, ¿sabes? Debería ser las 24 horas. Debería ser las 24 horas. En cualquier cosa que estemos haciendo, Cristo debería estar presente en nuestros pensamientos. Entonces nuestras vidas serían completamente diferentes, porque viviríamos maravillados todo el tiempo y esa maravilla sería mostrada a todas aquellas personas que nos rodean en todo lugar y momento. Porque nosotros reflejamos aquello que somos. Dime en qué piensas y te diré cómo actúas. La cuestión es que si no piensas, acabas pensando cómo actúas. Y Pablo decía, lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Este cuerpo, esta vida carnal, humana, está vendida al pecado. Por eso tenemos que renovarnos constantemente en el hombre interior, que ha sido creado a la imagen de Jesucristo. Amén. Él es santo, limpio, apartado, es perfecto. A veces cuando evangelizamos no sabemos qué decir, porque intentamos convencer a la gente. Pero es que esa no es nuestra misión. El único que puede redarguir de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Nuestra misión es predicar a Jesús. Hablar de Jesús. Todo el tiempo con la boca cerrada y cuando tengamos oportunidad con la boca abierta. Es decir, cada día con nuestra vida, con nuestro testimonio y cuando tengamos oportunidad también con nuestras palabras y el Evangelio de poder. Pero presentar a Jesús sencillamente y llanamente a Jesús. Ahora bien, ¿cómo podemos presentar a alguien a quien no conocemos bien? Pues hablamos de lo que hemos oído, ¿verdad? Hablamos de lo que hemos oído y casi siempre repetimos las mismas historias que nos enseñaron en la escuela dominical, en nuestro primer discipulado de ABC y poquito más, alguna cosa que nos acordemos de una predicación. Ahora, si a mí alguien me pregunta y me dice, oye, ¿cómo es tu mujer? ¿Cómo es tu mujer? Pues seguramente la persona que mejor puede definir a mi mujer soy yo, porque llevamos más de 15 años juntos, porque tenemos intimidad, porque nos conocemos, porque conozco sus virtudes y también sus defectos en la intimidad. Entonces, soy alguien autorizado para hablar de ella porque la conozco. Cuando predicamos a Jesús es exactamente igual. ¿A quién predicamos? ¿A quién compartimos? ¿A alguien con quien vivimos en intimidad todo el tiempo? ¿O a alguien a quien conocemos de oídas? Ahí reside muchas veces el poder en la predicación del Evangelio. El Señor es admirado también por su muerte. Pues fíjate, tú y yo constantemente evitamos los problemas. ¿Cuántas veces le decimos al Señor, Señor, sácame de la prueba? ¿Cuántas veces? Señor, líbrame de esta prueba. Señor, sácame de este agujero. Y el Señor desde arriba dice, ¿para qué te has metido? ¿Para qué te has metido? Pero bueno, el Señor nos saca. El Señor nos saca. Ahora bien, como seres humanos, como personas egoístas que somos muchas veces, queremos evitar el sufrimiento. Queremos evitar el pasar por circunstancias adversas y dolorosas.
aunque sabemos que son necesarias para el crecimiento espiritual y desarrollo de nuestras vidas. Pero en cambio Jesús, Él fue admirado y sigue siendo admirado también por su muerte. Porque Jesús pudo evitarla, pero no lo hizo. ¿Os acordáis cuando está en el huerto de Getsemaní y entonces Pedro, el más impulsivo de todos, saca la espada y le corta la oreja a Malco, al siervo del sumo sacerdote? Y Jesús le dice, guarda esa espada, que el que mata a espada morirá. ¿O no crees tú que yo podría orar a mi Padre para que envíe 2 legiones de ángeles y me libren de esta situación? ¿Quién te crees que eres, Pedro, para intentar ayudarme? Le estaba diciendo. Pero para esta hora he venido. Jesús no rehuyó su muerte, a pesar de que podía haberlo hecho. Fue una muerte voluntaria. Les dice a sus discípulos en Juan 10, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Su muerte fue voluntaria. Es más, no solamente no la evitó, sino es que Jesús fue al encuentro de esa muerte expiatoria y vicaria en favor de nuestra salvación. En Lucas 9, versículo 51, dice que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús sabía a qué había venido a este mundo. Jesús sabía para qué había venido a vivir a este mundo. Y no fue solamente para predicar el Evangelio, esa fue una parte de su misión. Pero la principal y más importante es morir en la cruz por ti y por mí. Morir por nuestros pecados. Morir en santidad, para que nosotros, pecadores, pudiésemos tener reconciliación con el Padre por medio de su sangre. ¿Amén? Él no la rehuyó, sino que fue a su encuentro. ¿Y por qué lo hizo? Pues porque nos amó. Porque nos amó. Porque Jesús sabía que el deseo más profundo de su Padre era volver a tener una relación de amistad con su creación. Derribar la enemistad que el pecado produjo en la humanidad. Nadie tiene mayor amor que este, dice el Señor en Juan 15, que uno ponga su vida por sus amigos. Y en Romanos 5, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo no sé tú, pero a mí eso hoy, después de más de 30 años en el Evangelio, me sigue maravillando. Que Cristo muera por mí, siendo yo un vil pecador, siendo yo un rebelde, siendo yo muchas veces un blasfemo. Él haya dado su vida por mí. Haya entregado su vida perfecta, inmaculada, por mí, imperfecta y sucia por el pecado. Yo no sé a ti, pero a mí eso me sigue maravillando. Y hermano, hermana, si eso no te maravilla, te lo vuelvo a repetir, tienes un problema. No sea que Jesús has conocido. Pero yo te presento al Jesús de la palabra. Maravíllate ante su persona. Maravíllate ante su obra. Amén. ¿Por qué Jesús no pudo ser explicado? ¿Por qué Jesús no pudo ser explicado? Unos dicen que Elías, otros que Juan el Bautista, que ha resucitado. ¿Saben? Las personas de aquella época son exactamente igual que nosotros. Llega el verano y nos deslumbramos con las cosas del verano. Pues la ropita del verano, la playa, las vacaciones, el descanso, el comer por aquí, comer por allá, la piscinita. Nos deslumbramos con esas cosas. Llegan las Navidades y nos deslumbramos con las cositas de las Navidades, ¿verdad? Que si las cenas navideñas, que si el pavo, que si el pollo, los langostinos, los regalitos, el arbolito de Navidad. Llega la primavera y la sangre altera, ¿eh? Llega la feria, nos volvemos todos locos con la feria. Los seres humanos de aquella época son iguales que nosotros, se deslumbraban con cualquier cosa. Tenían sus artistas favoritos, tenían sus futbolistas favoritos. En aquella época, pues Messi y Ronaldo serían gladiadores, ¿eh? No me veo yo a Ronaldo despeinándose en la arena de un circo. Me lo veo más maquillándose del espejo. Tenían personas, situaciones que los deslumbraban. Por eso cuando ven a Jesús, pues será Elías, el gran hombre del pasado. Será Juan el Bautista, ese que Herodes mandó decapitar, que ha resucitado. Pero eran incapaces de ver a Jesús. ¿Y saben por qué? Porque les pasa igual que a nosotros. Tenían velos en sus ojos
tenían filtros demasiado humanos. Si en este momento entrara una persona quizás desarrapada, oliendo mal, y yo eso lo he vivido en iglesias donde he estado, a más de uno se le pasaría por la cabeza, si esta persona se sienta a su lado, buscar una excusa para ir al baño y luego buscar otro sitio. O decir, no, perdón, siéntese por aquí atrás, luego le atendemos. Ahora, si de repente entrara alguien importante, alguien que sabemos importante, alguien bien vestido, oliendo a colonia cara, le dejaríamos nuestro sitio o incluso le invitaríamos a que se sentara delante. Porque somos así. Nuestra carne nos lleva a hacer acepción de personas. En cambio, Jesús vivía en una cultura exactamente igual, de acepción de personas, y había nacido en un pueblo que era extremadamente exclusivista, como lo es hasta el día de hoy, el pueblo judío. No destacaba por el hecho de ser judío. Jesús nunca apeló a su nacionalidad para asombrar, pues hasta sus propios hermanos judíos lo rechazaron. Así que la excepcionalidad de Jesús no era el ser judío. Tampoco el ser de una buena familia, porque Jesús no era de buena familia. Es verdad, había reyes en su genealogía, pero María y José pues él era carpintero, o era albañil, o constructor, lo que fuera, artesano. Ella era una jovencita de Nazaret, y no eran alguien que destacase por nada en particular. Es más, mucho dinero no tendrían, porque fueron a Belén y no pudieron pagar un alojamiento en condiciones, tuvieron que nacer en un establo, o tuvo que nacer Jesús en un establo. O sea que tampoco fue por venir de una buena familia que Jesús, ya que incluso para la gente, como he dicho antes, Jesús era un hijo ilegítimo, era un bastardo, porque había sido concebido en pecado antes del matrimonio. Tampoco Jesús era el producto de la cultura humana de esa época. No era alguien famoso por haber estudiado, como hizo Pablo, a los pies de Gamaliel, en una universidad o una escuela rabínica importante. No. Él fue a la escuela con los demás niños de su época y fue a la sinagoga con los demás jóvenes de su época. Es más, no tenemos constancia, porque así la palabra nos dice, que Jesús nunca salió de la tierra de Israel. No viajó fuera, más allá de los límites de la tierra de Israel. O sea que tampoco conoció otras culturas u otras formas. Y es que su sabiduría venía de lo alto. Tampoco fue un producto de su época. ¿Sabéis? En ese tiempo es como ahora. Había artistas famosos, emperadores importantes, caudillos militares, había filósofos, había deportistas conocidos por todo el mundo. Y Jesús no tuvo contacto con ellos, pero aún así destacó sobre todos ellos. Es más, hasta los historiadores romanos, aquellos que no conocieron a Jesús directamente, aquellos que no tuvieron contacto visual ni contemporáneo con él, hablan de Jesús en sus escritos. Hablan de un hombre venido de Nazaret, que hizo prodigios y que enseñó como ningún otro hombre. Porque Cristo fue diferente a todos ellos y jamás ninguno lo podrá imitar. Y es que Jesús, mis amados hermanos, hermanas, es único. Es único. Y la pregunta que el Señor nos sigue haciendo en esta mañana para ir concluyendo: ¿quién es Jesús para ti? ¿Es una figura de madera colgada en un palo, en una iglesia o en un crucifijo, en una esquina de la casa? ¿Es ese niñito pequeñito que... ¿Cómo esa que llora? ¿Quién es? Nora, menos mal que nos llevamos bien tú y yo, si no... ¿Es ese niño pequeño? ¡Ay, el niño Jesús, pobrecito! A mí me encanta ver a Jesús en su vida y ministerio público, pero sobre todo me encanta ver a Jesús en el libro de Apocalipsis. ¿Han visto alguna vez la película de Apocalipsis? No la película de la tele, la película de la Biblia. ¿Han leído el libro de Apocalipsis? ¿Han estudiado el libro de Apocalipsis? ¿Han conocido y reconocido a Jesús en el libro del Apocalipsis? Porque produce de todo menos ternura. Produce de todo menos, ¡ay, Jesucito! No, perdona. Cuando Jesús vuelva, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y este se partirá por la mitad y un río nacerá de él que llegará hasta el mar Mediterráneo atravesando toda la tierra de Israel. Cuando Jesús vuelva,
volverá en los cielos sobre un caballo y tendrá en su muslo escrito fiel y verdadero, y en su cinto Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Jesús vuelva, vendrá para impartir justicia y verdad sobre la tierra y destruirá, no con su espada, sino con su boca, a todos sus enemigos. Y será declarado Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el Jesús que yo veo en el Apocalipsis. Es el Jesús que está aún por volver a recogerte a ti y a mí como parte de su iglesia. Y perdona, pero a mí ese Jesús aún me sigue maravillando. No me deja indiferente, no me deja impasible, no me deja tirado en la silla y, bueno, otra predicación más. No, me deja con expectativa de que algo maravilloso está aún por suceder, de que algo maravilloso está aún por acontecer y de que mientras Él vuelva, Dios sigue haciendo obras maravillosas por medio de Jesucristo de Nazaret. Ese es el Jesús de la palabra. Así que llegamos al final encontrando la solución en el texto que leíamos al principio. ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Unos Elías, otros Juan. ¿Y vosotros, iglesia del Señor? ¿Quién decís vosotros que yo soy? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para tu vida? Entonces, Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa revelación no le vino por sabiduría humana. Esa revelación le vino dada directamente del Padre que está en los cielos. Y es sobre la base de esa revelación de que Cristo es el Mesías prometido en que Jesús dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló el hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esa roca, sobre la roca de que yo soy el Cristo, voy a edificar mi iglesia. Y es lo que Jesús está haciendo hasta el día de hoy. Edificar su iglesia, edificar tu vida, mi vida, la vida de todo creyente sobre la faz de la tierra, sobre la roca inconmovible de los siglos, de que Él es el Mesías prometido, de que Él es el Cristo y el Señor, de que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, de que no hay otro que se pueda comparar a Él. Ese es el Jesús que se presenta ante Pedro y ante aquellos que lo admiraban. Y esta respuesta, este misterio fue desvelado por medio de la revelación divina. Así que si hoy tú quieres saber quién es Jesús y no estás seguro, no estás segura, pídele al Señor que te lo revele. Dile, Espíritu Santo, muéstrame a Jesús tal y como es. Porque yo te puedo dar muchos pasajes, muchos versículos, mucha argumentación, pero si el Espíritu Santo no abre tus ojos para que lo conozcas personalmente, jamás podrás conocer a Jesús. Así que dile, Señor, muéstrame a Jesús. Y que éste me maraville, me asombre, me humille, me salve. ¿Amén? Pero además esta revelación tiene que ser aceptada por fe. Porque la salvación y el conocimiento de Jesús como Rey y Señor es por medio de la fe. No es por obras, ni por sabiduría humana, ni por conocimiento, ni por mucho estudio. Es por medio de la fe. Así que si no tienes fe, dile, Señor, dame fe para reconocerte como el Señor y Salvador de mi vida. Como aquel que reina y que gobierna. Y además esta revelación tiene que ser fruto de una experiencia personal. Es verdad que Pedro recibió la inspiración, la iluminación del Espíritu Santo, pero Pedro en ese momento, cuando estaba en Cesarea de Filipo, ya había vivido algunos meses o años quizás con Jesús y él había visto lo que Jesús enseñaba y lo que Jesús hacía. Así que esa revelación fue comprobada, fue confirmada por una experiencia personal con Jesús. Así la pregunta que yo te hago, ¿qué experiencia tienes tú con Jesús cada día? ¿Cómo vives con Jesús cada día? ¿Qué cosas, qué obras hace Jesús en tu vida cada día? Jesús vivió en el Espíritu, así que su manifestación en nuestras vidas ha de ser manifestada por medio del Espíritu. Una vida de poder, una vida de autoridad, una vida donde no hay temor, una vida de santidad, una vida de entrega, una vida de sacrificio, no para agradar a Dios, sino porque ya agradamos a Dios. Una vida de proclamación del Evangelio, una vida llena de gozo y de alegría, una vida donde brillamos, donde somos luz y sal en medio de un mundo de oscuridad. Una vida plena de satisfacción. Es la vida que Jesús te ha prometido. Por eso, mi amado hermano, mi amada hermana, y a muchos, la mayoría os conozco, y conozco cómo es vuestra vida. Y sé que muchos estáis siempre ahí intentando levantar la cabeza y no arrastráis. No hay secreto para vivir una vida cristiana de éxito. El éxito está en Jesús. El éxito está en Jesús, en conocer a Jesús.
Cuanto más se le conoce, más se le ama. Cuanto más se le ama, más se le obedece. Y cuanto más se le obedece, más se triunfa. Por la fe y por la experiencia. Y fijaros, qué maravilloso cuando Pedro recibe esta revelación. Bienaventurado eres, Pedro. Bienaventurado eres, Pedro. Porque aquellos que conocen y reconocen a Jesús hallan la vida eterna. Hallan la vida eterna. Amén. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Esta es la vida eterna. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Bueno, mi respuesta es bien sencilla. Para mí Jesús lo es todo. Yo sin Jesús no soy nada. No tengo absolutamente nada. Y soy muy consciente de ello. Y tú y yo deberíamos ser conscientes también. Tú deberías ser consciente de que sin Jesús no eres nada, no tienes nada, que Jesús debe ser todo. Esta pregunta, esta invitación sigue vigente hoy. ¿Quién es Jesús para ti? Y sabes, en base a tu respuesta, así será tu vida presente y tu eternidad también.